compartir pantalla. Confirmarme, por favor, si la pantalla completa, ¿no? Yo creo que sí. Perfectamente, perfectamente. De acuerdo, pues comenzamos. Voy a hacer una presentación de un gemelo digital para procesos de fabricación aditiva. En este caso, el objetivo es un caso práctico, de acuerdo, que es para demostrar que el gemelo digital se presenta como una solución ideal para el control y optimización de todo el proceso de impresión 3D. A ver, que se me ha puesto esto ahí delante. Vale. Muy bien, está dentro del contexto universitario, ¿de acuerdo? Del grupo de investigación de tecnología de la construcción de la Universidad de Cantabria, y es un proyecto que estamos preparando para una convocatoria de ayudas públicas para la compra de infraestructura científica. Es decir, queremos que nos den financiación para poder mejorar el sistema con el que contamos actualmente de impresión 3D. Vamos a hablar un poquitín, os voy a hablar un poquitín de lo que es una introducción y contexto, de cuáles son las limitaciones actuales que tenemos con la impresión 3D en el grupo, cuál es la solución basada en gemelo digital que planteamos y cuáles van a ser los desafíos y desarrollos futuros una vez que podamos desarrollar este gemelo digital. Y después hablaremos un poquito también sobre la relación en relación con la financiación y la transferencia tecnológica a pymes. Al final nosotros somos un organismo público y como tal no explotamos tecnologías, sino que las desarrollamos y luego las transferimos, hacemos una transferencia tecnológica hacia la sociedad y en concreto hacia las empresas. Como había comentado, se enmarca dentro del grupo Giteco. Tenemos 8 líneas de investigación dentro del sector de la construcción que están enfocadas sobre todo al desarrollo de materiales, también al desarrollo de nuevos procesos productivos y al desarrollo de equipamiento para la construcción. En esta línea de impresión 3D nos centramos en el desarrollo de materiales, principalmente morteros. El mortero al final es una mezcla pues, de cemento, de árido, de agua, áridos finos y agua, quería decir, y después se le añaden adiciones y aditivos. Las adiciones son compuestos orgánicos pues, para reducir un poquitín la cantidad de cemento, y los aditivos son compuestos químicos que se añaden en pequeñas cantidades pues, para mejorar las características técnicas de los morteros y poder favorecer su impresión. Y también desarrollamos mejoras en el proceso, sobre todo con algoritmos de inteligencia artificial, con la digitalización y con la inclusión de tecnologías de gemelo digital. No imprimimos viviendas, o sea, porque no podemos competir con la industria del prefabricado, la impresión 3D. Al final el prefabricado ofrece calidad en los acabados, menores costes de fabricación y además consume menos cemento, por lo que los prefabricados se podría decir que son más sostenibles. Hay empresas que se dedican a la construcción de viviendas en impresión 3D, pero digamos que no es la parte más óptima. Nosotros consideramos que lo óptimo para este tipo de tecnología sería la construcción de piezas de pocas tiradas y geometrías complejas en las que los costes pueden llegar a ser bastante más competitivos. Nosotros comenzamos en el año 2015 con la técnica D-Shape. Es una técnica bastante curiosa porque en este caso se trabaja con un mortero que no está mezclado, ¿de acuerdo? Por un lado, en una especie de plataforma se extiende una capa de la parte seca del mortero, de los componentes sólidos, en una altura que es inferior a los 5 milímetros, o sea, el medio centímetro, que suele ser de harina de sílice, generalmente la composición y demás. Y después pasan una serie de inyectores o electroválvulas que lo que hacen es verter un aglutinante inorgánico, ¿vale? Que en aquellas zonas que queremos que hidraten y que solidifiquen, que hagan un fraguado y que vayan a formar parte pues, de esa pieza impresa. Esto tiene ciertas limitaciones, ¿no? Nos dimos cuenta, por ejemplo, que la hidratación de los materiales no era adecuada y por tanto teníamos problemas de tiempos de fraguado irregulares. Esto, pues, al final derivaba en muchos más problemas, que era alta porosidad, baja resistencia y una necesidad de procesos de acabado adicionales. Por tanto, en el año 2017 decidimos cambiar de tecnología y nos fuimos a otra que ha funcionado bastante bien, de mortero impreso. Esto es mucho más similar, digamos, a las impresoras que estamos acostumbrados a ver, estas de plástico que funcionan con una extrusión.
Aquí lo que se hace es una fabricación previa del mortero y luego ese mortero es bombeado hacia la cabeza extrusora, que es la que va depositándolo siguiendo pues, un plano predeterminado. Con esta tecnología hemos conseguido hacer bastantes desarrollos, hemos incluso alguna patente de materiales, por ejemplo, para fabricar arrecifes artificiales hicimos un mortero que está patentado, que se sustituía parte del árido por cáscaras de mejillón para favorecer la colonización de las especies y hacer el material mucho más biocompatible. Y funcionó bastante bien. Entonces es una tecnología que funciona bien, lo que pasa es que tenemos ciertas limitaciones también. El problema reside en que nosotros fabricamos el mortero por una parte y luego lo bombeamos. Entonces tenemos una cierta complicación para controlar lo que es la viscosidad del mortero. No controlamos tampoco muy bien la tasa de flujo y entonces lo que se puede producir muchas veces es que se produce un endurecimiento antes de llegar a la zona de extrusión y puede provocar cierto endurecimiento. La rheología es importante porque, bueno, estamos hablando de lo que es la viscosidad y muchas veces igual no conocemos bien los conceptos. Entonces, la rheología es la ciencia que estudia cómo los materiales fluyen y se deforman cuando se les aplica una fuerza. Y la tixotropía, que hablaré a lo largo de la presentación, es una propiedad geológica que describe cómo los materiales se vuelven menos viscosos cuando se les ejerce una fuerza de agitación. Al volverse menos viscosos son más fluidos y por tanto es más fácil bombearlos. Y luego, una vez que se deja de someter ese esfuerzo de agitación, lo que se hace es se recupera el material, la viscosidad, y entonces es mucho más fácil extrusionarlos. Nosotros lo que queremos es que durante las fases de bombeo sean más fáciles, o sea, de bombear menos viscosos, y después, una vez que son depositados, que recuperen la viscosidad, sobre todo para soportar las capas superiores. Hacemos ensayos de caracterización de los materiales, que se utiliza un reómetro como el que aparece en la figura, que suelen ser ensayos de escalón, ¿vale? Que sería, se somete al mortero a un proceso de agitación, se para esa agitación y se comprueba cómo recupera la viscosidad. Y luego se le vuelve a someter a agitación, a una agitación superior, se para y se comprueba cómo funciona la viscosidad. Y luego también tenemos otro tipo de ensayo que se llaman ensayos tipo rampas, se llaman, en los que nosotros vamos aumentando la agitación de forma lineal y vamos viendo cómo la viscosidad va bajando. Entonces esto nos sirve para determinar cómo podemos bajar o con qué nivel de agitación podemos bajar la viscosidad y cuánto tiempo va a tardar en recuperar esa viscosidad para su deposición final. Las principales limitaciones que tenemos a día de hoy pues son imprecisiones en las dosificaciones y en el control de la rheología, porque no está la impresora sensorizada, y luego tenemos deficiencias en el control de la deposición capa a capa. Esto ocurre pues, por lo que os comentaba antes, ¿no? A veces se produce un proceso de endurecimiento antes de tiempo y entonces se producen atascos y cuesta algo imprimir por extrusión. Planteamos una serie de mejoras que sería, por un lado, generar nuevos sistemas de dosificación automatizados para que se realice la dosificación de forma automática, integrar también sistemas de mezclado y bombeo automatizados y sustituir nuestra impresora tipo Delta por una impresora de brazo robótico que, como veremos más adelante, da muchas más posibilidades. Y todo ello bajo un marco de gemelo digital. Al final, con el gemelo digital, lo que queremos hacer es monitorizar en tiempo real la impresora y todo el proceso, es decir, incluir sensores que nos permitan transformar todos esos datos que recogen en información y que lo podamos utilizar para hacer ajustes automáticos o optimizar el proceso de desarrollo de las mezclas. Por tanto, nuestro objetivo principal es desarrollar una tecnología de gemelo digital para obtener ese mayor control de lo que es el proceso de impresión 3D. Con ello queremos imprimir a mayor velocidad, con mayor precisión y con mayor calidad. ¿Y qué es lo que buscamos en el gemelo digital? Pues un registro de datos, un monitoreo en tiempo real, ¿no? Al final, en el proceso que tenemos actualmente, no recogemos esos datos de forma adecuada. Digamos que cada investigador hace sus ensayos, lo almacena de la forma que cree conveniente y muchas veces pues, no hay una homogeneidad en el tipo de los datos, pierden calidad,
pierde trazabilidad y entonces nos cuesta mucho más desarrollar nuevos productos. Además, las simulaciones, podemos hacer simulaciones matemáticas o simulaciones mediante algoritmos, pero si no tenemos unos datos de calidad no podemos contrastarlas. Entonces, lo que necesitamos es esa arquitectura de datos del gemelo digital, pues para tener ese aprendizaje continuo que nos permita desarrollar materiales y optimizar el proceso. Como habíamos comentado, lo más importante es mantener ese control de la tisotropía, ese comportamiento tisotrópico adecuado. Esto durante la parte, digamos, en la que el mortero está en estado fresco, ¿vale? Esto lo que nos va a garantizar es que se vuelva menos viscoso o más fluido cuando le estamos bombeando, y como tenemos calculados los tiempos de recuperación, digamos, de viscosidad, que se vuelva más viscoso cuando lo vamos a extruir para que pueda soportar las capas superiores. Pero tan importante como controlar lo que es la parte fresca del hormigón, que es el proceso de fabricación, es controlar también cómo se va a comportar una vez endurecido. Y para eso están los modelos de inteligencia artificial con los que podemos predecir comportamientos. Al final, el comportamiento de un mortero va a depender de su composición, ¿de acuerdo? Si tenemos dosificadores, por ejemplo, automáticos de sólidos, dosificadores de líquidos, incluso el superplastificante, que es un componente esencial. Este se va a inyectar en la parte final cuando se está depositando el mortero, y lo que quiere hacer es que convertir ese mortero que recupere rápidamente una tensión superficial y que vaya a poder resistir bien las capas superiores. Todos estos materiales, al final, que se van a ir añadiendo, tienen mucha influencia en la resistencia final del mortero y en cómo se va a comportar la pieza una vez impresa. Por tanto, es necesario contar con algoritmos que nos vayan a ayudar con las predicciones y saber si las piezas que estamos imprimiendo se van a comportar de forma adecuada. Por eso lo que hacemos es intentar predecir la resistencia a presión y la resistencia a compresión de los morteros. Como datos de partida tenemos los datos de las dosificaciones que realizamos en laboratorio, que además hacemos ensayos mecánicos de flexión y compresión, con lo cual vemos cómo va aumentando la resistencia con los días. Hacemos evaluaciones al primer día, al tercero, al séptimo y al 28, que es la referencia que tomamos porque se considera que en el día 28 el mortero ya ha adquirido unas características de trabajo óptimas. Y para esto aplicamos modelos de regresión, ¿de acuerdo? Porque lo que tratamos es de predecir unos valores continuos, es decir, una variable continua que es al final la resistencia a fricción o la resistencia a compresión. Por otro lado, tenemos los modelos reológicos, que esto es lo que tratamos de evaluar con ellos, es conseguir determinar cuál es la velocidad óptima de mezclado y cuál es la presión de bombeo que tenemos que dar, ¿no? Al final, la velocidad óptima de mezclado es la que nos determina ese punto óptimo en el que vamos a empezar a poder bombear el material sin que haya atascos en la línea y que pueda llegar además con una recuperación de la viscosidad a lo que es el cabezal de extrusión. Esto es lo que decimos el comportamiento tisotrópico, ¿no? Conseguirlo monitorizar con el gemelo digital. Para ello partimos de los datos de rampa y de escalón que había explicado anteriormente y desarrollamos modelos que suelen ser el de Bingham, el de Herschel y el de Houska, que son modelos reológicos con los que podemos hacer todos estos cálculos y simulaciones. En la parte de tecnologías y arquitectura, para nosotros lo más importante sería la ingesta de datos, es decir, tenemos que dotar a la impresora de sensores de viscosidad, de caudal, de presión, incluso medir la velocidad de mezclado, incluir también sensores ambientales, porque al final el mortero también va a depender mucho de las condiciones ambientales, y todo eso se consigue con una buena sensorización. Luego, además, tendremos que ser capaces de procesar en tiempo real todos esos datos, porque al final, si hay alguna variación en las condiciones del mortero, tendremos que ser capaces de modificarlas, pues modificando las condiciones, digamos, o los materiales, las proporciones de los materiales,
o bien modificando las velocidades de mezclado o la velocidad, digamos, con la que se proyecta el mortero. Y luego todos esos datos tienen que ser almacenados de forma adecuada, porque al final toda esta información es la que nos vale a nosotros para desarrollar nuevos morteros y para alimentar a los modelos de inteligencia artificial y modelos reológicos que son con los que vamos a controlar todo el proceso de impresión 3D. Por otra parte, tendremos también lo que es la maqueta virtual, que es muy importante, ¿de acuerdo? Porque con esta podemos hacer también simulaciones, digamos, de la deposición del material o de cuál es, digamos, la orientación que le queremos dar a la boquilla o demás, porque la inclinación de la boquilla, por ejemplo, incide en la calidad y la precisión o en la adherencia, también en la deposición del material. Para eso es muy importante también el brazo robótico. El brazo robótico al final nos da 6 ejes de libertad que lo que podemos hacer es imprimir en planos inclinados. Y esto es muy importante porque al final nos permite mucho más margen de maniobrabilidad. Luego también tenemos que pensar, por ejemplo, que los morteros se comportan bastante bien a compresión, pero a flexión se comportan algo peor. En un tratamiento o en una fabricación convencional lo que se hace es se arman con estructuras metálicas, pero en la impresión 3D evidentemente es muy difícil colocar esas estructuras metálicas durante todo el proceso. Entonces nosotros recurrimos pues, a utilizar, por ejemplo, fibras de poliamida, ¿vale? Dentro de las mezclas. Y al final la orientación de la extrusora para colocar esas fibras de poliamida va a ser importante para conseguir mayores resistencias. Con estas fibras lo que logramos es mejorar la resistencia a flexión del mortero y también la resistencia a fisuración. Un mortero al final cuando se va solidificando, va secando y se producen contracciones que lo que hacen es fisuran un poquitín la superficie y eso, por ejemplo, con la poliamida lo podemos solventar bastante bien. El gemelo digital al final nos va a presentar muchos beneficios, ¿no? Lo que ya habíamos visto, que eran los ajustes en los parámetros de impresión, la simulación de las propiedades del mortero, la predicción del desempeño, que serían los algoritmos estos que decíamos para calcular la resistencia, para calcular incluso la fluidez o la estabilidad, y después el aprendizaje continuo. Toda esta información la vamos a aprovechar en el desarrollo de nuevos productos. Y dos aspectos bastante importantes también para nosotros, que es la reducción del tiempo y los costes de desarrollo y la reducción de errores y defectos. Tenéis que tener en cuenta que sin el gemelo digital, nuestro proceso de diseño de un nuevo material sería un sistema de prueba y error iterativo, ¿no? Empezaríamos continuamente, probamos un mortero, hacemos la dosificación, hacemos los ensayos y luego nos vamos a imprimirla y puede que en ese momento nos demos cuenta de que no cumple las condiciones óptimas de impresión y tengamos que desechar esa partida. Con el gemelo digital y todas las posibilidades de simulación que nos da, podemos minimizar esos costes y esos errores de desarrollo. Al final, si conseguimos desarrollar un gemelo digital de la impresora 3D, nos va a abrir un abanico de nuevas tecnologías y de posibilidades. Por un lado tenemos los sistemas de visión artificial para detectar defectos. En este caso vemos aquí dos morteros impresos. El de la izquierda, estos morteros están hechos con materiales reciclados, ¿de acuerdo? Son con materiales cerámicos reciclados. El mortero de la izquierda vemos que tiene más o menos una buena proporción entre capas, que está una buena apariencia. No es ideal, pero está bastante bien. Y luego, sin embargo, el mortero de la derecha vemos pues, que ha llegado a quizás algo endurecido, que no ha alcanzado la viscosidad adecuada y lo que vemos es que tiene muchas imperfecciones e irregularidades. Entonces queremos diseñar algoritmos de visión artificial pues, para predecir también este comportamiento y poder corregir. ¿Cómo lo podríamos corregir? Pues aquí quizás inyectando más plastificante, ¿no? Pues para mejorar esas condiciones de plasticidad del mortero y hacer que sea más manejable durante la extrusión. También podemos desarrollar modelos para la simulación de la resistencia estructural y podemos hacer los que ya os comentaba de modelos de trayectoria óptima para determinar cuál es la trayectoria adecuada para que las capas estén colocadas de la manera más correcta posible.
Y pasamos un poquitín a comentar lo que nos aporta la mejora del gemelo digital en lo que son cuestiones de financiación, ¿no? Al final, cuando vamos desarrollando una tecnología, vamos aumentando el nivel de madurez de la misma y nosotros en el mundo de la investigación nos guiamos un poquitín por los TRLs, que al final es el sistema ideado por la NASA, que tiene desde un TRL bajo, que sería un TRL1, en el que se hace un análisis del estado del arte, que sería un primer contacto con la tecnología, y podríamos llegar hasta un TRL9. El TRL9 es ya cuando la tecnología está lista para el despliegue comercial y ha pasado ya por todo el proceso de validación, pruebas de prototipos en un entorno real, en un entorno simulado. Les ha pasado por prácticamente todo, bueno, por todos los escalones hasta llegar ahí. Nosotros estamos ahora mismo con la tecnología tal y como la tenemos en la TRL6. ¿De acuerdo? Que es que demostramos en un entorno relevante que nuestro sistema de producción de 3D funciona correctamente. ¿Y esto qué beneficios nos da? Pues que podemos demostrar la viabilidad de la técnica que empleamos, tenemos mayor impacto comercial, además podemos atraer a más colaboradores internacionales o nacionales y sobre todo tenemos reconocimiento en convocatorias de compra pública innovadora, que es donde vamos a presentar este proyecto para intentar conseguir esa financiación para desarrollar este gemelo digital que estamos contando. Al final, si queremos llegar a TRLs superiores, TRL7, TRL8 o TRL9, vemos que están realizados en entornos reales. Para hacer esto ya tendremos que ir de la mano de pymes, empresas o organismos. ¿De acuerdo? Y esto viene a decir un poquitín de las relaciones, digamos, que hay o las colaboraciones entre pymes y grupos de investigación para la transferencia tecnológica. Aquí os voy a presentar, digamos, algunas convocatorias típicas en las que puede haber una relación entre las pymes y los grupos de investigación, pues para conseguir desarrollar nuevas tecnologías o desarrollar también nuevos productos. Tenemos por un lado los proyectos de investigación y desarrollo del CDTI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, los PIB, que esos son proyectos con una durabilidad de 1 a 3 años y son de financiación mixta. Tienen una parte que es de subvención y otra parte de préstamo que habría que devolver, ¿no? Y pueden cubrir entre un 25 y un 75% de los costes de la empresa. En este caso, los grupos de investigación no tienen asignación económica, con lo cual es la propia empresa la que debería de pagar al organismo público para el desarrollo. Son proyectos cortitos y aquí lo que se hace y de bajo presupuesto porque lo que se pretende es demostrar la viabilidad de la tecnología. Si demostramos que tiene viabilidad esta tecnología, podremos ir a financiaciones superiores, ¿no? Entonces iríamos, por ejemplo, a la Agencia Estatal de Investigación y podríamos solicitar una colaboración público-privada. Y es una relación entre lo que es las empresas y los organismos de investigación. Estas convocatorias público-privadas tienen una duración de 2 a 4 años el proyecto y son préstamos a bajo interés para las empresas y luego se subvenciona al 100% a los centros de investigación. Y esto, aunque parezca contradictorio, es muy positivo para las empresas. Las empresas tienen que devolver el dinero, pero se van a beneficiar porque la mayor parte de la investigación la hace el organismo público al que no tienen que pagar. Y ellos, en cambio, se van a quedar con la explotación de la tecnología. Después habría también otras posibilidades de mayor financiación, que es en transmisiones. En el transmisiones los proyectos tienen una duración de 3 a 5 años y son muy ventajosos para las empresas porque reciben subvenciones que van entre el 40 y el 80% y para los centros de investigación el 100%. Pero estos proyectos son mucho más grandes, se reparte bastante dinero y tiene que haber un conglomerado de empresas y al menos 2 organismos públicos de investigación diferentes. No puede ser una relación de empresa-grupo de investigación. Y después existe otra posibilidad también de colaboración entre los grupos de investigación y las empresas, que son los proyectos de capital privado, ¿no? Yo aquí he puesto algunos ejemplos de proyectos que tenemos actualmente en curso. Por un lado tenemos el XR, que es un proyecto que aplica métodos de segmentación en nubes de puntos LIDAR. Es decir, nosotros pasamos el LIDAR por el entorno de la carretera y vamos sacando
puntos. Entonces lo que queremos es, con algoritmos de inteligencia artificial, detectar a qué objetos pertenecen esos puntos. Por ejemplo, si pertenecieran a una señal, eliminarlos del mapa y sustituirlos por un bin de manera automática de una señal. Tenemos el proyecto PEMISA, que es de radar satelital, en el que aplicamos modelos de inteligencia artificial para evaluar las deformaciones en el terreno y poder ver si hay deformaciones en los taludes que limitan la carretera y si hay peligro para los conductores. Después tenemos el FAUCA, que intentamos controlar también con algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo visión artificial y con IoT, evitar que los animales entren en contacto con las carreteras o avisar al conductor de la presencia de animales. Y por otro lado tenemos un proyecto CEDETI, que es también de algoritmos de inteligencia artificial para detectar defectos en la carretera. ¿Y por qué os pongo estos cuatro? Porque si os fijáis son fuentes de información en un entorno de carretera y nuestro objetivo es aprovechar todas estas fuentes para volcarlas en un gemelo digital de las carreteras de Cantabria y poder desarrollar ese proyecto con el gobierno de Cantabria, que será la próxima solicitud que hagamos. Entonces, al final, el gemelo digital le tenemos siempre muy presente desde nuestro grupo de investigación y una prueba de ello, por ejemplo, es el programa Transmisiones de este año, que presentamos un gemelo digital para la fabricación autónoma en túneles. Nuestro grupo se iba a ocupar de realizar algoritmos de inteligencia artificial para el control de la obra. Entonces son algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo para optimizar las labores de perforación y evaluar elementos estructurales con visión artificial. Y por último, y para terminar ya, pues nada, me gustaría pues, incentivaros, ¿no?, a que invertáis en gemelos digitales, que utilicéis esta tecnología, pues porque vais a tener un retorno financiero importante, reducción de costes, además vais a poder estar en contacto con tecnologías de gran interés como es el IoT y la inteligencia artificial, y desde luego que vais a poder mejorar la eficiencia operativa y la productividad. Y hasta aquí ya mi aportación. Dejo de compartir. Muchas gracias.